Elena, tres conceptos que me gustaría preguntarte, con los que seguramente estás muy familiarizada. Uno es el que acabas de mencionar, el debate inexistente, y cuando se medio debate, asociaciones como la National Rifle Association ponen el grito en el cielo y movilizan a todos los medios de comunicación. Y creo que tú hiciste un reportaje, me parece habértelo visto, no hace tanto, sobre el papel, la vinculación entre los medios de comunicación, los más portentosos de Estados Unidos, y Ujú. también las más portentosas empresas que se dedican al comercio de armamento. Y entonces traen a colación la segunda enmienda constitucional y no podemos modificarla, y cualquier intento de tocarle una coma a la segunda enmienda constitucional se vuelve prácticamente una guerra política que le puede costar a un político la carrera, ¿no? La reelección. Sí, lo que hablabas es sobre el complejo militar industrial, que muchas veces se confunde con el lobby de las armas. Están relacionados, pero es como si dijéramos el mismo tema a nivel interno y a nivel internacional, ¿no? Una cosa es el lobby de las armas a nivel interno, que es la NRA como mayor entidad, ¿no? que defienden ese derecho, ¿no? a seguir portando armas, más allá que a seguir portando armas, al lucro, ¿no? de esa industria a nivel interno a costa, como digo, de la seguridad de un país con unos niveles de violencia que son inconcebibles en ninguna otra nación avanzada. Y luego está el complejo militar industrial, son las armas, ¿no? que se realizan para exportar, ¿no? Para exportar la guerra. Para mantener este sistema hay que tener en cuenta que se necesitan unos niveles de violencia enormes, no solo a nivel interno para que esa implosión interna esté contenida, sino también a nivel externo, ¿no? Para apuntalar el imperialismo derivado del capitalismo estadounidense. El complejo militar industrial en Estados Unidos es, permea, ¿no? todas las capas de este país, ¿no? A nivel político, a nivel social, etcétera. Para que nos hagamos una idea de la importancia del complejo militar industrial de este país, tanto el actual secretario de Defensa viene de la Junta de Raytheon, ¿no? Una de las principales compañías de armas de este país, como el anterior. Es decir, tanto si gobierna Trump como si gobierna Biden, al final el Pentágono es el Pentágono. Es como si dijéramos un ente en sí mismo. Y es a la vez eh, el mayor motor de la economía estadounidense, o lo que deciden las élites estadounidenses que sea la mayor economía, el mayor motor de la economía de este país. Hay que recordar que más de la mitad del presupuesto de Estados Unidos se destina a la defensa, se destina al Pentágono, a las armas, etcétera. Esto lo que supone a nivel interno es que el contribuyente, no sé si era el año pasado, de media, solo en impuestos federales destinase $900 que directamente van a las arcas de esas empresas armamentísticas. Ni siquiera estoy hablando del Pentágono, directamente a esas empresas privadas armamentísticas. Y por contraposición, no sé si eran 170 y pico dólares a transporte público. Ni qué decir tiene que este país en transporte no está ni siquiera en los primeros puestos mundiales, ¿no? O en escuelas, creo que no llegaba ni siquiera a los $100. Por eso, uno de los principales capítulos de mi libro va sobre educación y sobre escuelas y sobre cómo ese pilar que se supone que es el que hace que la sociedad pueda prosperar, ¿no? Y que haya un ascensor social que, que, de- que, que abra oportunidades, ¿no? A la masa poblacional está completamente averiado. Volviendo al tema de las empresas del complejo militar industrial en este país, eso, o sea, para hacernos una idea, es uno de los pesos pesados que sostiene este sistema, este país y este gobierno, ¿no? Y todo en sí está enlazado. Si ellos es uno de los elementos que mejor explican que Estados Unidos es una corporatocracia, ¿no? Porque si un día el CEO, el presidente o un miembro de la junta directiva de una de estas empresas es un miembro de la junta directiva y al día siguiente es el número uno, ¿no? Del Pentágono, es el secretario de Defensa de Estados Unidos, es completamente intercambiable, ¿no? ¿Dónde está esa barrera, esa línea, ¿no? que divide y que define el gobierno, ¿no? Lo público de lo privado? En ese sentido es prácticamente inexistente. Incluso para hacernos una idea
de lo corrupto que es el sistema, ¿no? En este sentido, creo que fue desde el 11S, en las últimas décadas, estas compañías armamentísticas han destinado miles de millones de dólares en lobistas en el Congreso, tanto que hay más de un lobista, o más de un, no sé si es un lobista o 5, por cada miembro del Congreso de Estados Unidos. Imaginen, ¿no? Yo estoy dando datos un poco para hacernos la idea del monstruo, ¿no? Y de lo grande que es esto. Al final, lo que supone en sí es una especie de lavado de dinero público constante, que en vez de ir destinado a lo que se supone que iría para servir a la sociedad, a una sociedad, ¿no? Y para progresar, ¿no? Como sociedad, lo que es sanidad, educación, vivienda, transporte, etcétera, etcétera, va destinado en su mayoría a lo que se llama defensa, pero que en realidad no es defensa, en realidad es matar, es engrosar la máquina de matar. Esto es tan perverso como que eh, todo lo que no se le da a la clase trabajadora a nivel público, y eso lo explico con mayor profundidad en el libro, ¿no? Aquí estoy dando algunos datos que tengo de memoria, ¿no? Pero todo está desglosado en el libro. Todo lo que no se le da en acceso público, ¿no? En ese colchón social a la clase trabajadora estadounidense, el acceso a la vivienda, a la sanidad, etcétera, etcétera, sí que se le da a quien quiere ser miembro del ejército de Estados Unidos. O sea, mientras tenemos unas élites políticas que aseguran que no sale a cuenta dar beneficios sociales al resto de la masa poblacional, para engrasar esa maquinaria de la guerra sí que se los dan como si fueran un premio a los soldados. Esto lo que hace es crear un círculo muy perverso y vicioso, en el que grandes masas de la población trabajadora que están empobrecidas y que no le ven una salida digna, ¿no? a su situación, acaben por enrolarse a las listas de un ejército, pero no lo hacen ni por patriotismo, ni siquiera por defensa de su país, lo hacen simplemente por un tema de sobrevivir. También incluso en el tema de universitario, una de las mayores deudas de este país son las deudas universitarias. Hay gente que, para hacernos una idea, finaliza su vida laboral, es decir, están jubilados, ¿no? Son jubilados y todavía tienen que pagar las deudas universitarias, ¿no? Eso existe en este país. Pues lo que hacen para intentar reclutar a personas es darles los estudios gratis, ¿no? Gratuitos. Entonces, es muy, como digo, muy perverso, porque todo lo que se pretende vender a la enorme masa poblacional, que no es posible, ¿no? Otorgar algo que alguien diría, ¿no? Una pregunta tan básica: ¿cómo puede ser que la primera potencia mundial no pueda garantizar servicios públicos básicos? Bueno, pues te dicen que no se puede, ¿no? Aquí cada vez que se habla de una sanidad universal, la gente pone el grito en el cielo diciendo que es socialismo, comunismo, que se van a ir a pique. Todo lo que no se puede garantizar, según dicen, ¿no? Sí que lo pueden garantizar para engrasar la maquinaria de la guerra, que al final la guerra lo único que trae es muerte y destrucción. Sí, sí, fíjate que estábamos pasando ahorita unas imágenes sobre también la socialización de los niños, es decir, cómo desde pequeña empieza a impulsar una cultura de la normalización de las armas. Y lo quiero vincular a lo que comentabas tú, de que para sostener el nivel de ventas de armas, tanto al interior como al exterior, necesita ciertos niveles de violencia. En el caso del interior lo vemos con los tiroteos, todos los días tenemos noticias y yo me imagino que muchas ni siquiera se socializan, pero todos los días tiroteo en Nueva York, tiroteo en Nueva Orleans, tiroteo en Las Vegas, tiroteo en San Bernardino, tiroteo aquí, allá, acullá. Y después ves estas expos, ¿no? En donde los niños están acompañando a los papás, como si yo llevara a mis hijos al cine o como Ujú. vamos al zoológico o vamos a algo como más normal. Allá, bueno, allá parece que es parte de la normalidad, que llegas a un punto en el que, pues claro, si tienes tantas armas circulando por el mercado, en algún momento Ujú. tienes que usarlas, ¿no? Sí, además, a mí una de las cosas que me llamó la atención al llegar a este país es que hay quien te pone en entredicho la máxima de a más armas, más violencia, ¿no? Te dicen que eso no es cierto, que eso no está comprobado y está ampliamente comprobado. A más armas, más violencia. Si no hay armas, eh,
poca violencia armada va a haber, ¿no? Pero sí que es cierto que luego otra de las cosas que, por otro lado, me llamó la atención fue ver que desde sectores de izquierdas, ¿no? Y sobre todo de sectores de izquierda pro derechos afroamericanos, etcétera, etcétera, te defienden, ¿no? El uso y el portar armas como instrumento de defensa respecto a los abusos policiales, ¿no? O del Estado, ¿no? Al final, como digo, o sea, la violencia no solo viene desde una parte, viene desde la otra. Entonces, eh, hay quien te dice es que no nos vamos a poder defender, ¿no? De la violencia policial o de la violencia del Estado. ¿Qué hacemos si tenemos un Estado que va en contra, ¿no? De los intereses de la propia ciudadanía? Nos tenemos que defender. Entonces, como digo, todo esto está completamente pervertido. Es una conversación que nos puede resultar muy chocante a los que venimos desde fuera, pero está tan asentado en el corazón de este país que tanto por un lado, ¿no? Por el lado ultraderechista, como incluso por el lado más de liberación, ¿no? Eh, hay elementos o mayoritariamente te defienden, ¿no? Que hay que tener derecho a portar armas. Con lo cual a mí, yo en ese sentido, en el tema de las armas soy tremendamente pesimista porque no le veo solución, sinceramente. Pues sí, pues sí. Pues mira, ya para que gente a la que uno identifica más o menos como halcones, como personajes belicistas como Obama o como el mismo Biden, dentro de ese grupo de normalizadores, catalizadores de la normalización del uso de armas, sean concebidos como palomas, pues ya Ujú. estamos hablando de niveles mayores, ¿no? Sí. Oye, sí, adelante, adelante. No, no, sí. No, a mí una de las cosas que más pena me da es que yo entiendo que haya ciertos temas, ¿no? Y ciertas narrativas que sean fáciles de vender porque esta es una sociedad muy propagandizada, ¿no? Y en sí misma hay que asentar, ¿no? Las narrativas de, del país, ¿no? Y los mitos sobre los que se asienta y transcurre una sociedad. Pero lo que más pena me da es que esos mitos y esa propaganda bueno, puede tener un cometido, ¿no? En este país y se puede entender que mucha gente la compre, se compre tan fácilmente fuera, ¿no? Cuando y se disocie tan rápidamente eso de, pues los tiroteos es una cosa estadounidense, pero, o, bueno, las guerras es una cosa estadounidense, pero luego le den a Obama el Nobel de la Paz, ¿no? O luego se echen las manos a la cabeza por la actuación de otros países, cuando no hay en este mundo un país con mayor porcentaje y mayor número en términos absolutos de ciudadanos privados de libertad que este país, Estados Unidos, y nos lo ponen como la democracia liberal, eh, ¿no? A seguir por todo el planeta. No hay un país que no haya cometido más violaciones de derechos humanos a nivel internacional, haya lanzado más bombas a nivel internacional. Yo hice un segmento que se emitió creo que a finales de este mes de enero, en el que se sabía que Estados Unidos lanzaba de media 20 bombas al día, ¿no? Durante los últimos 20 años. Esto ni siquiera es noticia. Hemos llegado a normalizar este tipo de atropello, ¿no? Del hegemón a nivel internacional de una manera que a mí me asusta, ¿no?